Bendiciones, ¿cómo estás? Te mando un saludo directamente de donde quiera que te encuentres, en tu vehículo, en tu casa, en la tranquilidad. Recibe un abrazo en el nombre del Señor. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante. Pero antes quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito, que siempre nos siguen, porque mientras más personas ven los videos y los comparten, podemos llegar a la mayor cantidad de personas. En el día de hoy trataremos un tema que está en el tapete. ¿Sobre qué es? Estados Unidos ataca la Biblia. ¿Cómo es? Así mismo, Estados Unidos ataca la Biblia. Entonces, el motivo de este video es que hay un proyecto de ley que fue introducido en el Congreso norteamericano por un diputado republicano de la ciudad de Nueva York. Ese proyecto de ley HR 6090. Si ustedes se fijan, no muchas personas hablan sobre eso. Y eso nos trae mucha inquietud. Y fíjense lo siguiente. ¿Cuántos ministros de las diferentes organizaciones usted lo ve pronunciándose sobre esto? Eso da miedo. He visto algunas otras personas, incluso católicos, están tirándole duro. Aquí no hablamos de rumores y cosas. Lo que hablamos lo presentamos con evidencia bíblica y en este caso también secular, es decir, de lo que está pasando en el mundo, en la Cámara Legislativa, en la Constitución, que no es que de oídas, no, esto es con evidencias. Sin más, vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Yo te invito a que cierres los ojos donde quiera que tú estés. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu nombre. En este momento te pedimos la unción de tu Santo Espíritu pueda tomar posesión sobre este servidor y sobre los oidores también. Que todos juntos podamos llegar al entendimiento de tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esto vamos a tratar en tres aspectos. Uno, el contexto geopolítico. La Biblia no es ajena al asunto geopolítico y este tema es un ejemplo de eso. Dentro de la parte geopolítica vemos cómo la Biblia describió la sucesión de los 4 reinos. El contexto económico. ¿Qué es lo que hay aquí con respecto a la parte económica? Donde quiera que va la bandera yanqui, donde quiera que va el peso, el dólar americano, va la bandera yanqui. Ten eso en cuenta. Y 3, el contexto espiritual. Contexto geopolítico, económico y espiritual. Dejamos el espiritual de último porque es lo mejor. Así que quédate al final, déjame tu comentario y entremos una vez en materia. Preliminar. ¿Cómo se hacen las leyes en Estados Unidos? Mira, la República Dominicana copió esencialmente su constitución de los Estados Unidos, la esencia. Últimamente, en los últimos 10 o 15 años han hecho algunas modificaciones, pero la parte esencial. Entonces, para conocimiento general, hay lo que se llama iniciativa de ley, es decir, yo no puedo ir a presentar una ley, tiene que ser una persona con vocación legislativa, como los senadores, los diputados, etcétera. Puede entrar tanto en la Cámara de Diputados en República Dominicana, pero en Estados Unidos se llama Cámara de Representantes, o en el Senado. Cualquiera de las dos puede iniciar el proyecto de ley. Regularmente va para una comisión de estudios, dependiendo del área que fuera, y luego después se le lleva un reporte para ser votado. Una vez apoyado por la mayoría de miembros, lo que sucede es que pasa de una lectura, 2 lecturas y se pasa a la otra cámara y después al presidente para que la promulgue. Eso es en esencia. Sin embargo, me voy a dar un dato.
Todas las leyes están sujetas al control constitucional. ¿Qué es eso? La Constitución está aquí arriba, las leyes están aquí abajo. Una ley no puede contradecir lo que dice la Constitución. Entonces, para controlar eso, mire, Estados Unidos fue un país bendecido, porque tuvieron desde su raíz un sistema de protección muy grande contra el Estado, porque ellos venían de una persecución. Es decir, si cualquier ciudadano se siente que sus derechos están violentados, puede ir ante cualquier tribunal a solicitar a reclamar ese derecho, sin entrar mucho en parte técnica. Ahora bien, es importante particularmente en este tema porque entendemos que hay un conflicto, o pudiera haber un conflicto. ¿Qué pasa? En Estados Unidos esto se hace después de la ley aprobada. En otros países como Francia se hace previo, se hace un examen antes de que se apruebe, lo mandan para una comisión al Tribunal Constitucional, da el visto bueno y lo aprueba. Aquí pasa al revés, aquí se aprueba, se da una presunción de que está todo correcto y después, si con el paso del tiempo, por la evolución, se pudiera hacer tanto en los tribunales inferiores como en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, esta Suprema Corte de Justicia es particular. ¿Por qué? Porque tiene 6 jueces republicanos, 3 demócratas, son 9, que tiene la mayoría. Pero el dato más importante es que 7 son católicos. De 9, 7. Pero eso debe darte miedo. Fíjense, le están dando señales. 7 jueces de 9 son católicos en una nación protestante. No te den un olorcito algo ahí. Todo se está preparando. Y no se trata de alarmista, estamos hablando de hechos, porque saben por dónde viene el asunto. ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿Qué es lo que habla? Ese proyecto de ley es sobre el antisemitismo. Vamos a ver qué dice. Está en inglés, pero lo podemos traducir en español, lo vamos a poner en pantalla. Tiene en consideración el antisemitismo que viene desde el Holocausto, se creó una comisión de alianza para que no vuelva a pasar jamás. Es decir, lo que pasó en Alemania, sobre todo con los nazis, como persiguieron los judíos. Entonces, dentro de esto dice, dentro de la sección 3 nos dice que últimamente en los Estados Unidos particularmente hay una tendencia antisemitista en las escuelas desde kindergarten, es decir, desde maternal hasta el 4º bachillerato, para que se entienda, a toda la educación primaria y secundaria. También a nivel colegial y a nivel universitario. Entonces está impactando a los judíos. Entonces, para proteger eso, viene con esta ley. Pero ¿qué pasa? Esta ley viene a encuadrar, pero viene haciendo referencia a la alianza por el antisemitismo, que es parte. Es decir, coge la definición, no te define lo que es, sino te dice, yo me remito a esa ley. Por ejemplo, muchas veces en la escritura se hace ejercicio de cómo está escrito en las escrituras, como dice, pero no da la definición, simplemente cita. Hay una diferencia fundamental entre antisemitismo y antisionismo, que no es lo mismo. Semita viene de Sem, el sustituto, el linaje de los hijos de Dios. Sem fue el hijo que sustituyó a Abel, y de ahí, de su linaje, vienen los hijos de Dios. Viene Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, el antisemitismo es específicamente a esa corriente hebrea judía que se refiere, pero el antisionismo es diferente, un poco diferente. Pueden coincidir, pero no es lo mismo. El sionismo es el movimiento que le da a Israel como nación, independientemente de todo rasgo religioso. Ahora bien, si tú quieres saber quién está detrás, verifica quién favorece. ¿A quién favorece este proyecto de ley? Esto está claro, un solo grupo. Son los judíos. Eso no favorece a más nadie. Entonces, es decir, que ya no está enmarcando el asunto. ¿Y a quién perjudica? Eso lo vamos a ver. Es decir, al que no es a los judíos, ya sabemos. ¿Quiénes son los que han estado contra de los judíos tradicionalmente? Vemos otras religiones como los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este particular caso, los cristianos. Y son dos grandes corrientes en Estados Unidos. Los cristianos son en mayoría, son mucho más, pero hay una afinidad. La mayoría de los cristianos entiende que Israel todavía es el pueblo de Dios. Yo te invito a que busque el tema, es Israel el pueblo de Dios, para que vea todos los detalles. Israel fue rechazado como nación. Da vergüenza que estos cristianos, que supuestamente son del nuevo pacto, entienden que Israel todavía es todavía el pueblo de Dios, cuando el mismo Jesús es bastante claro. Y digo, Israel, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise recoger tus hijos como gallina? Mas tú mataste a los que enviaba. Ahora tu casa es dejada desierta. Romanos 11, el apóstol Pablo habla de la figura del injerto, dice, esas son ramas descajadas para poder entrar a los gentiles. Y habla de esos gentiles constituye el verdadero pueblo de Dios. Y en Gálatas dice, es Israel de Dios, no hay judío ni gentil en Cristo Jesús. Pero es sorprendente que estos cristianos, algunos cristianos evangélicos, todavía consideren eso. Cuando ellos entienden que el nuevo pacto, el Antiguo Testamento, todo eso no existe. Pero bueno, eso son harina de otro costal, como dice. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un detalle. Fíjense que el particular del asunto del pueblo judío, estamos hablando de la parte política, los judíos de Estados Unidos apoyan más a los demócratas. Sí que hay un interés, pero en este caso es bipartisano, es decir, los dos partidos están conjuntos. Pero el sector religioso, es decir, el sector cristiano, apoya mayormente al partido republicano. Es decir, mientras los judíos de Estados Unidos apoyan más a los demócratas, los cristianos apoyan más al Partido Republicano. ¿Y cuál es la población? Estamos hablando de la parte política. ¿Cuál es la población judía en Estados Unidos? 7.6 millones, un 2%. Es decir, que hay un interés ahí. En una elección apretada, como se manifiestan las encuestas, eso vale. Entonces vemos que están coqueteando para buscar ese voto. Y esto vemos lo que se considera el lobby judío, tiene un poder importantísimo. El lobby judío no es más que un sinnúmero de empresas y negocios. Ellos manejan una gran cantidad de capital de Estados Unidos. Por eso usted cree que ese apoyo a Israel es incondicional. No, solo ellos lo apoyan así, es por una razón. Pero vamos a ver un cronograma de hechos que dan lugar a estos hechos, a este proyecto de ley. Primero, 11 de octubre del 2023, ¿qué pasó? Un evento histórico. Hamas ataca a Israel en un sábado especial, un gran sábado, como llaman, y eso conmovió al mundo. Y este proyecto de ley fue el 23, 11 y 23, es decir, menos en 2 semanas, ¡pum! Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir un poquito rápido en esta parte. Dijimos que el día primero, el 7 de octubre, Hamas lanza un sorpresivo ataque. Israel responde con una declaración de guerra, no se va a quedar así.
El 8, Israel le plega su arsenal y Hezbollah responde con un sinnúmero de misiles. Es el segundo día. Día 3, 9 de octubre. Estados Unidos envía el portaaviones más grande del mundo al Mediterráneo para controlar la zona. Estamos aquí, no se meta nadie, cuidado. Día 4, 10 de octubre, Israel anuncia su plan de asedio total. Palestina. Día 5, 11 de octubre, Israel conforma un gobierno de emergencia, se registran actos antisemitistas en octubre. Todo eso en el mundo comenzó a conmoverse. Día 6, 12 de octubre, Blinken visita Israel por primera vez desde el inicio de la guerra. Es el secretario de Estado. Día 7, manifestaciones pro-palestinas son prohibidas y se recomienda evacuar del norte de Gaza. Se está poniendo la cosa apretada. Día 8, Blinken visita Jordania, Egipto y Arabia Saudita, manteniendo las relaciones con esos son los pueblos que están alrededores, los países. Día 11, un bombardeo aéreo en el hospital de Al-Haj deja más de 500 muertos en un hospital. Eso es Israel atacando. Día 13, 19 de octubre, el presidente de Israel visita Israel. Día 15, el primer convoy con ayuda humanitaria entra a Gaza. Día 16, 22 de octubre, Israel bombea objetivos en Cisjordania y el mundo vive una jornada de protestas. Y ahí se volvió todo. Y el 22 de octubre y el 17 se presenta este proyecto. Día 18, embajador de Israel ante la ONU pide la renuncia de Guterres. 1 de abril de 2024. Ahí se mantuvo la tensión. Vamos a ver los eventos más recientes. Israel ataca a una embajada iraní. Todo el mundo lo sabe, ellos nunca lo admiten, pero ni lo niegan. Eso se sabe que es. Irán dijo que no se iba a quedar así. Le anuncia a todo, vamos a atacar. Ellos avisaron, no mata soldados. 13 y 14 de abril, entre la noche, le mandaron más de 300 misiles. Con la ayuda de los países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, logran evadir y romper la mayoría. No hubo tantos daños. Pero Estados Unidos dijo, no participamos en una retaliación. Y retira el apoyo. Cualquier ofensiva de Israel. Después viene Israel, ¿qué hace? Viene y le manda un par de misilitos. Como dice un topadito, ya se quedó así. Pero en ese entonces, eso está pasando allá afuera, pero en Estados Unidos, las universidades, ¿cómo le dicen? Los CEYEPs de college, siendo como los técnicos, hay protestas pro-Palestina que paren el abuso de Israel. Ya entonces ahora tienen miedo. Mientras Israel le estaba atacando y todo el mundo, pero ahora cuando la gente ya se conmovió por el abuso que están haciendo, ya ahí se meten en miedo. Fíjense, los legisladores en la historia tienen poco interés en lo espiritual. Ellos lo que son es político. Ellos lo que buscan su propio interés, qué es lo que le da más votos, qué es lo que le da más apoyo. La mayoría no le importa religión ni nada. Lo vemos en este caso. ¿Cuántas veces ustedes han visto que se ponen de acuerdo los republicanos y los demócratas? Solo por asunto de guerra y estas cosas. Y también al final, para la ley dominical se van a poner de acuerdo. Dice el hermano Aguay, los legisladores por presión de los líderes religiosos aprobarán la ley dominical. Sin saber lo que están haciendo. Solo por granjearse el voto popular. Parafraseado. Ahora bien, vamos al contexto espiritual. Dijimos que ya a ellos no les interesa mucho eso. Hablamos del contexto político, qué es lo que está pasando en el mundo. Vemos que Estados Unidos le está poniendo un freno a Israel. Espérate, no te metas para allá, para Irán. A Gaza ya Estados Unidos la presión no la aguanta. Hey, baja la mano, te vamos a apartar de la ayuda. Israel no está contento con Estados Unidos. Israel y Estados Unidos son prácticamente uno. Porque el capital judío en Estados Unidos es un poder.
Y eso son de las cosas que prohíben. Esto, que no va a hablar del lobby judío. Gracias a Dios que Canadá todavía no ha inventado con eso. Y todavía un proyecto de ley. Pero si nos vamos al contexto, ya hablamos de la parte económica, el lobby judío, cómo domina la mayoría de las empresas y los bancos, qué poder tienen los Estados Unidos. Hablamos del contexto geopolítico, ahora hablamos de lo más importante, la parte espiritual. Vamos a utilizar la Biblia y el Espíritu. Porque decía, fíjense, la Biblia de por sí fue escrita, la mayoría fueron judíos y judíos cristianos, salvo dos, esencialmente, Nabucodonosor, que escribió un capítulo cuando él habla de cuando se le fue el juicio, la locura de Nabucodonosor, y declara que Dios es el Dios de dioses. Y también Lucas, que era gentil, era un médico gentil, que escribió tanto los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio según Lucas. Hay un detalle. Hay muchos católicos que dicen que la Biblia de ellos, pero ¿cuántos de esos eran católicos, escritores? Ninguno. Eran judíos todos, judíos cristianos la mayoría. Con el Antiguo Testamento no hay mucho problema, porque los judíos hicieron, los masoretas, los fariseos mantuvieron el texto sagrado muy bien, había copias de copias, muy bien. Más los problemas tuvo con el Nuevo Testamento, porque con la persecución y la expansión hubo muchos manuscritos en Alejandría, en Siria, en Roma, etcétera. La Iglesia Católica ordena el canon bíblico, pero no significa que ellos son los dueños. Ellos lo ordenaron y ellos incluyen 7, que son los libros apócrifos o deuterocanónicos, fuera del canon, que es donde tienen todas sus herejías, solo ellos. Y ellos asumen que ellos son los dueños de la Biblia. Y tú, católico, como yo lo fui, si tú tienes una Biblia en tu casa, dáselo gracias a los protestantes. Porque si fuera por la Iglesia Católica, todavía tuviera el latín, la Vulgata latina, que la mayoría de los protestantes no lo usaron, se despegaron de ella y se fueron para el otro lado. Es decir, la Vulgata latina fue la recolección que hizo la Iglesia Católica de los manuscritos, especialmente encontrados en Roma y en Alejandría. Los protestantes fueron más allá, fueron a Siria, fueron a otras partes y utilizaron otros textos. Por eso ustedes ven alguna diferencia entre el texto, por ejemplo, la Biblia Nueva Versión Internacional y la Reina Valera de 1909. Aunque la versión de 1909, una versión antigua, es de las más fieles todavía. Te recomiendo, si tú la puedes conseguir, léetela, que es muy buena. Entonces, seguimos la parte espiritual. Hablamos de la Biblia. Esto es un ataque a la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la ley. Porque hasta ahora solamente hemos hablado, hemos presentado, pero vamos a ver al texto de la ley. ¿Qué dice? Dentro de los ejemplos que ellos ponen, dice: acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío, o incluso los actos cometidos por personas que no sean judíos. ¿Quién fue que condenó a Jesús? ¿Quién fue que lo crucificó? A los suyos vino, a los suyos no recibieron, los judíos. Mira lo que sigue diciendo. Eso estamos hablando de ejemplos, eso está publicado. Te lo pueden ir en la página del Holocausto, de Remembrance, decir recordatorio del Holocausto. Usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico. ¿Qué es eso? Mira, nos pone un ejemplo aquí: las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos. Una calumnia el asesinato de Jesús para caracterizar a Israel, los israelitas. ¿Te está yendo? Negar un hecho histórico. Eso no estamos hablando ni siquiera de la Biblia, es un hecho histórico. La crucifixión está probado históricamente. Me están diciendo que hablar sobre eso y predicar, así no, eso es antisemita.
dice, una cosa es con violín, otra con guitarra. Cuando Pilato le dijo, me lavo la mano, esa sangre será sobre ustedes. ¿Qué dijeron? Esa sangre sea sobre vosotros y sobre nuestras cabezas, nuestros hijos. Pero en el libro de los Hechos, cuando ellos vieron la expansión que tuvo y la magnitud, dijeron, no nos tires toda esa sangre contra nosotros. Entonces aquí vemos un reflejo. Es un corazón mundano, un corazón inconverso que no quiere asumir los hechos. Y no estoy diciendo que estos judíos fueron reposados, los judíos que viven hoy son reposados en la muerte de Jesús. Pero si con sus actitudes ellos están ratificando lo que le hicieron sus padres, sus antecesores. Porque eso fue lo que le dijo Jesús. Porque si ustedes se confabula con los padres, con sus padres que mataron a los profetas, te están poniendo al mismo lado. Y entonces, ¿a quién le creo? ¿Qué poder es que siempre se ha opuesto a la Biblia? La Iglesia Católica. Sí, esencialmente la Iglesia Católica. Pero fíjense, en este caso en particular, porque lo que matan en contra de esto son la Iglesia Católica, porque a ellos les gusta controlar a ellos. A ellos no les gusta que nadie controle, ni mucho menos a ellos. A ellos les gusta tener poder de la Biblia. Pero no otro. He visto varios videos de la Iglesia Católica dándole duro. Es increíble, los adventistas, ningún canal oficial, ningún predicador de esos que usted ven de renombre, lo he visto hasta ahora hablando sobre eso. He visto algunos laicos, laicos conocidos, pero así, a ellos no les interesa eso, a ellos les interesa otra cosa, las elecciones, todo eso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero ¿qué pasó? ¿Qué relación tiene esto? Primero vemos que desde el punto de vista legal aquí hay un problema constitucional. Hay un problema constitucional grande. ¿Por qué? Porque una de las enmiendas precisamente de la Constitución establece el derecho de la religión y la libertad de conciencia. Porque el Estados Unidos, gran parte de los padres peregrinos vinieron precisamente por la persecución religiosa de Europa. Míralo en pantalla. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar a un gobierno una compensación de agravios. Míralo ahí. No tan solo el derecho a religión, es decir, otra palabra, política y religión no van. Y tú no puedes prohibir la libertad de la religión. Entonces aquí vemos un problema constitucional, que legalmente eso va a dar problema. Normalmente debería no pasar, pero ¿qué pasa? Hay que tener cuidado, porque una cosa es lo que se ve en la ley, se ve muy bonito, en la práctica. Aún en Estados Unidos, tierra de libertad, hay grandes abusos. Ejemplo, la cárcel de Guantánamo. ¿Alguna vez has escuchado la cárcel de Guantánamo? Sí. ¿Cuántos presidentes han pasado? Y nadie le ha puesto la mano. Obama se puso que la voy a cerrar, que la voy a cerrar, que la voy a cerrar. Nada. ¿Qué es la cárcel de Guantánamo? Un caso de violación de derechos humanos. Eso pasó a raíz de los eventos del 11 de septiembre, con el terrorismo, los ataques que hubo de las Torres Gemelas. Ellos establecieron esa cárcel para proteger el territorio de Estados Unidos y poner en eso a los acusados, ni siquiera condenados, a los acusados de terrorismo. Y de ahí se creó el mundo, lo que se llama la teoría del enemigo, que el enemigo no tiene derecho, que restringen sus derechos, cuando en caso específicamente de terrorismo. En España, yo tengo entendido, no sé si lo cambiaron, que ni siquiera pueden elegir su propio abogado, ellos se lo asignan. Entonces vemos cómo yo trabajo en el área de aviación, cómo se han cambiado. Ustedes recuerdan lo que viajaban antes, cómo se viajaba, y ahora cómo se viaja, que los líquidos, que no pueden ser de cierto tamaño, que no puede llevar esto, no puede llevar aquello. Todo cambió por eso. Entonces, cuando la gente tiene miedo, suelta. Así que no crean porque Estados Unidos, tierra de libertad, tiene esas constituciones, te vas a salvar. No. Pero ¿qué es lo que el problema más grande que yo veo? Esto es un preámbulo de lo que viene. La Biblia no será quitada a ti y a mí.
y va a ser dominado por un poder político que será unido al religioso, que conformará la imagen de la bestia. Y si nos vamos al pasado, ¿cuál fue el poder que eliminó y atacó tanto a la Biblia? Uno solo, la Iglesia Católica. En la era de oscuridad, solo la Iglesia Católica decía, solo nosotros tenemos derecho a tener Biblia, a interpretar la Biblia. ¿Cuántos ejemplares quemaron? Voltaire dijo, la voy a eliminar de la faz de la tierra. Y murió. Nadie puede con la Biblia. Pero fíjense que ellos no actuaban directamente, ellos trabajaban a través de los reyes, porque ellos no tenían poder para ir a España, Inglaterra, no, pero les hacía una cohesión y los reyes en reverencia le hacían eso, y eso mismo va a pasar. Los reformadores murieron por la Biblia. Tú que eres evangélico, fíjate por qué fueron perseguidos Lutero, Juan Hus, Juan Wycliffe, Tyndale, todos ellos. ¿Por qué? Por la Biblia. Si tú y yo tenemos la Biblia, debemos darle gracias a esos hombres de Dios. Pero ¿qué pasó? En 1798, Napoleón Bonaparte, mediante su general Luis Berthier, manda le da estocada mortal al papado. ¿Qué pasa? Con la Revolución Francesa, Napoleón vino con una fuerza y Francia negó la Biblia, quemaba la Biblia, perseguía a los cristianos y Roma estaba contenta. Así, hasta que le tocó a ellos. Y después de eliminar la Biblia, vino una decadencia moral. Francia fue el país del primer mundo más inestable, con más guerras civiles. Las pasiones se liberaron. Renunciaron a la Biblia y dijo, nuestra única diosa es la razón. Fíjense, el poder humano, la mentalidad humana inconvertida, elimina todos los obstáculos. Lo vemos un ejemplo con la comunidad LGBT, ya tú sabes qué. Ellos tienen el derecho a decir lo que ellos quieran. Y ellos tienen libertad de expresión. Y si ahí escudan, perfecto. Pero si usted diga algo, por cierto, hay dos temas en dos partes. La Biblia de la comunidad LGBT, que detallo algo bien detallado, de una manera muy, muy centrada. Míralo para que te beneficies de eso. Pero si yo digo algo, es más, muchas veces citando la Biblia, me acusan de homofobia. Una gente lo metieron preso en Ontario por eso. El ejemplo de Jesús gay en el Netflix. Y fueron a los tribunales. En Brasil. ¿Qué dijo el tribunal? No, es una parodia. Y no le dijeron nada para no tirarse en contra de esa comunidad. De momento le mandé yo un mensaje a Netflix, cancelé mi suscripción. Cuando me preguntaron por qué, por eso. No apoyamos eso. Tú, cristiano, cuidado con el Netflix. No te digo que lo cancele, pero mira cuáles son sus intereses. En cambio, cuando vinieron con la película de la muchachita esa, con la portada, fue tan fuerte que tuvieron que cambiarlo. Fíjense cómo están los intereses. Mire, con relación a eso, es tan fuerte. Eso vamos a detallar mucho en otro tema que estamos pendientes, que se nos ha pedido. Pero eso ha entrado en la iglesia, eso de la comunidad LGBT, ya tú sabes que, ¿ok? Que aún dentro de la iglesia hay pastores adventistas que se han salido del closet. Incluso han hecho una Biblia gay porque no están de acuerdo con eso. Fíjense, estamos hablando de la Biblia. Y hicieron una Biblia ahora en la iglesia adventista gay, para vergüenza. Y fueron a la tribunal de la iglesia adventista. Muy bien que hizo. Pero el tribunal dijo, no, ellos tienen derecho. Ya se acabó. Esto no es un preámbulo, sino un preámbulo para lo que viene. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Amós 8, versículo 11 al 12. He aquí viene el día del Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán. Óyeme, este es el momento ahora. Eso lo dijeron, mira, de hace cuánto tiempo. Vamos a ver, Oseas 4:6. Vamos, busca tu Biblia. Acompáñame.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Juan 5, 39 y 40. El 39 yo sé que la gran mayoría, por lo menos de los hermanos adventistas, lo saben. A eso lo vamos a decir de memoria. Vamos a decir, dilo conmigo. Y si no te lo sabes, coge la Biblia, no importa. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida eterna. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Está mandando a escudriñar a la Biblia. Estamos pasando mucho tiempo en las redes sociales, en la televisión, en los juegos. ¿Qué tiempo tú dedicas a la Biblia? Tu mensaje para mí. Yo te voy a dar unos detalles de lo que yo estoy haciendo. Apocalipsis 13, 14. Ya hemos visto el problema de la Biblia. Mira cómo la Biblia nos marca la necesidad, lo que hay, el mandato de Jesús. Escudriñaste en un modo imperativo, por imperatura y mandato, donde yo te digo, dale eso. Eso no estoy diciendo si tú quieres, dáselo. Venid, venga. Esos son mandatos. Apocalipsis 3, 13, 14. El tiempo vuela aquí. Hablando sobre estos eventos que pasarán. El preámbulo que estamos hablando. También hace grandes señales de tal manera que hace un descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hacer descender fuego del cielo es un poder religioso, son engaños satánicos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene el río de espada y vive. Es decir, este poder religioso, el falso protestantismo apóstata, va a ser un sinnúmero de cosas. Vendrán cristos, falsos cristos. En Mateo 24, 24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, óyeme bien, si fuere posible, aún los escogidos. Pero no es posible. Ahora vamos a ver alguna cita de la sierva de Dios. Nosotros debemos darle gracias todos los días por tener el don profético y vivir acorde. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restringe la libertad religiosa, renuncia al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Restringe la libertad religiosa, fíjate en eso. Estamos hablando de la libertad religiosa. Tenemos una ley en el Congreso que está restringiendo que nosotros podamos decir que Jesús fue matado, fue muerto, fue asesinado, sentenciado a muerte por los judíos. Sí, por el pueblo judío. Su gente, él era judío. Óyeme, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Miren esta cita. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita. Pero si esta palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de vosotros. Guardad, oye esto. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis. Y aprovechar cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas, para que se te queden ahí. Y eso te da vida, te puedes alimentar. En San Juan 5, me parece que es 63, dice, mis palabras son vida y verdad. Mire, yo sigo el consejo de hermana Güey. Es una Biblia de bolsillo. En los pantalones de trabajo me caben. En este saco me cabe. No trabajo con saco, pero me cabe para que ustedes vean. ¿Qué hago yo? Eso me lo puedo llevar en el bolsillo y en mi tiempo de ocio lo puedo leer. ¿Que tú lo puedes leer en el celular? Sí, tú lo puedes leer también, no hay problema. Pero a mí me distrae, porque viene una notificación, viene cualquier cosa. Además, alguien que me ve con el celular dice, está viendo el celular, pues me ven con eso y me pregunta, Edwin, ¿qué tú estás leyendo? Digo, esto es la Biblia. Y ahí, y traigo mi ayudante, porque tú me dirás que la Biblia tiene la letra pequeña, no sé si la cámara se puede ver lo pequeñitas que son, pero ya nosotros, pues si te da,
Lo leemos así. Y así nos nutrimos. También tenemos muchísimas cosas. Con la hermana Guay no tenían ese privilegio. Hoy tenemos aplicaciones que mientras voy al trabajo me oigo 3 o 4 capítulos de la Biblia, canto un par de canciones, tengo mi devoción, mis pensamientos. Y dice, mientras vayas a trabajar, pensar en la Biblia, meditar en la Biblia, crecerte en la Biblia. Sigue diciendo la sierva del Señor. Estudiar la palabra de Dios, memorizar sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo duró 3 días ciego. Camino a Damasco, 3 días sin comer. Dijo, no quiero comida, no quiero nada. Nos dice la sierva de Dios que se quedó meditando en todas las promesas, la Biblia que él se sabía, y vio cómo se cumplía el cumplimiento profético de la vida del Mesías. Él con la Biblia, pero con la Biblia en su mente, él no podía ver. Y eso no va a pasar cuando esto no se ha quitado a nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. Nadie te la va a poder quitar de la mente. ¿Y qué nos dice? Mire qué promesa más maravillosa. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten. Vamos a levantarnos más temprano, estamos durmiendo mucho. Un servidor trabaja de madrugada y tengo que levantarme bien temprano y me sacrifico parte de mi sueño para poder tener esa devoción, porque cuando no la tengo no me siento bien. Yo siento que necesito alimentarme para poder tener comunión con mi Dios. Y yo te estoy así diciendo, no es algo que yo no tengo en la teoría, es que yo lo he vivido. Es por esa Biblia debemos alimentarnos, no tan solo luchar afuera, pero luchar adentro y aplicarla a nuestro corazón. 2 citas más sobre la libertad religiosa y con eso acabamos. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenida en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos. Eso es de nosotros, pastores, ministros, laicos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. La iglesia bendita tiene un conocimiento grande, pero tenemos gran compromiso. Esto no es para humillar al otro, no es para uno engrandecerse, no, es para vivir conforme a esto. Me da pena cuando yo veo estas iglesias con verdades tan esenciales, como dice Pablo. En aquel momento le di leche espiritual porque no era capaz de recibir la mente sobre todavía, y eso es una pena. Cristo debió haber venido, pero no estamos listos. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas están en pugna con los de Dios, como eso de prohibir la Biblia, de que no se puede decir la verdad bíblica, ahí sí no. Hemos de obedecer a Dios antes que los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre todo otra legislación humana, incluyendo el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de tu país, Canadá, Dominicana, México, Perú, de donde no veas. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre todas las diademas de los potentados terrenales. Gloria a Dios. Cuando los reformadores nacionales, miren lo que pasó. Contexto, eso estaba hablando de la ley dominicana en 1888, a finales de los 1800, en Estados Unidos. Vean el contexto. Cuando los reformadores nacionales empezaron a insistir en que se adoptase medidas para restringir la libertad religiosa, nuestros dirigentes debieran haber comprendido la situación y haber trabajado seriamente para contrarrestar estos esfuerzos. Los dirigentes no estaban en eso, y como lo están ahora, no están en eso. Da pena decirlo. No concuerda con la orden de Dios que nuestro pueblo haya sido privado de la luz.
la verdad presente que se necesita para este tiempo. No todos nuestros ministros que están dando el mensaje de tercer ángel comprenden realmente lo que constituye este mensaje. El movimiento de la Reforma Nacional ha sido considerado por algunos como de tan poca importancia que no merece mucha atención. Y hasta le ha parecido que si se la dedicasen, estarían ocupando su tiempo en cuestiones ajenas al mensaje del tercer ángel. El Señor perdone a nuestros hermanos por haber interpretado así el mensaje de este tiempo. Se la cielo del Señor. Y eso lo estamos viendo hoy también, predicando el Evangelio live, dejando que pasen todas esas cosas en esta iglesia. La ordenación de la mujer, vamos a hablar sobre eso. Este canal nunca hemos pronunciado, pero ya es hora. Eso no es bíblico de antemano. Y hay muchas otras cosas que vamos a dedicarle un tema para eso. Finalmente, dice, mostremos a las gentes dónde estamos en la historia profética, en qué punto estamos. Y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Esto es un privilegio, una ventaja, pero hay que luchar. Ella dice, no podemos quedarnos callados. Mire, en el día de hoy este siervo se siente muy conmovido por las cosas que están pasando. Yo quiero ir para el cielo y yo estoy haciendo mis preparativos. Pero para poder ir al cielo hay que luchar con fervor y temblor por nuestra salvación. Dejémonos de comodidades, hagamos nuestro deber. Nuestra relación con Dios, mantener la venida del alma limpia, oración, alabanza, estudio de la Biblia. Estudiemos estos temas de verdad presentes, estemos vigilantes como atalayas, que no seamos jugados faltos y no nos callemos al denunciar estas cosas. Quiera Dios que el cielo, que este proyecto de ley no sea aprobado ni sea promulgado. Vienen unas elecciones. Están buscando los votos, pero en este canal hacemos un llamado de protesta. Así que les pido que acompañen nuestras oraciones, porque necesitamos mucho poder de Dios para cumplir esta obra. Ya el tiempo se está cerrando. Vamos a orar y terminamos. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu nombre, mi Dios, en este momento. Te agradecemos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendice a cada oyente, permítenos poder prepararnos, oh Dios, con estas verdades, poder ir a aprender, indagar más, oh Dios, precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, como dice la Biblia en Isaías 28. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta una próxima entrega.